Hola, hola y buenos días, bienvenidos o buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre digo. Eh, no sé en qué tiempo del día estás viendo esto o estás teniendo esta comunicación conmigo o yo contigo. Pero a todos en el nombre de Jesús les saludo y sigo pidiendo oración por las naciones que están sufriendo, han sufrido y siguen sufriendo el resultado del huracán tan terrible que ha golpeado Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, inclusive partes de Colombia, por lo menos las islas de San Andrés, si no me equivoco, que fueron también, se puede decir que devastados. Dios tenga misericordia, ¿verdad? Principalmente de las vidas. Y después de ese tan paisaje de pena, de dolor que hay, nos duele mucho ver los niños, los ancianos principalmente, niños y ancianos, que son los más desprotegidos, ¿verdad? Oremos para que se muevan y podamos movernos. Aquí en la ciudad de Miami hay lugares donde se están recogiendo ayuda para enviar a estos lugares y esperando que la ayuda llegue. Bien, quisiera en este momento tocar el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Es uno de los capítulos más largos del Nuevo Testamento porque tiene 71 versículos y hay, a partir de un milagro que hace Jesús, hay mucha enseñanza, digno de ser leído y estudiado, ¿verdad? Y quizás en los días que siguen podamos seguir tocando esta porción de la palabra del Señor. Bien, yo quisiera leer unos versículos y después tratar de comentar lo que ponga el Señor en mi corazón a través del Espíritu Santo. Pero la palabra por sí sola habla. Amén. Así que damos gracias al Señor porque tenemos la palabra todavía y sigue siendo eficaz. Dice que más cortante que espada de dos filos. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, que dice así: después de esto, parece que hubo, y hay que leer también el capítulo anterior para saber qué es después de esto. Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe, uno de los apóstoles, aparte de discípulo, había sido comisionado para el apostolado. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Vamos a parar ahí. Qué tremendo el ministerio de Jesús, ¿verdad? Acuérdense que lo primero que Jesús vino era venir para ser el redentor de todo ser humano que, creyendo en él,
poniendo su confianza en Él, pudieran alcanzar esta misericordia de perdón. Redención es volver a redimir, es comprar algo. Y como yo digo, a veces he aplicado esto, que el Hijo del Hombre, lo mejor que había en el cielo, porque era Dios, vino a buscar, a salvar y a pagar la deuda de algo que no servía. Y yo digo que todo lo que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que no nos merecíamos la salvación, pero por fe y por gracia, por fe en Jesús y gracia del Padre, aleluya, la alcanzamos, puso en esto que no valía valor agregado. Valor agregado. Hoy, por misericordia, no porque no merezcamos algo, bendito sea el Señor, nuestra vida vale hoy. Y eso es por haber sido lavado por la sangre de Jesús y haber sido perdonado. Y tenemos hoy a Jesús delante del Padre, dice, intercediendo por nosotros. Para eso vino Jesús, primeramente. Después, como era Dios, ¿cómo iba a pasar por alto las necesidades de las personas que estaban llegando a Él? Dice que había una gran multitud que le seguía. ¿Por qué? Porque habían visto las señales que hacía a los enfermos. O sea, Juan no habla de milagro, habla de señales, señales. Y la gente que había visto a Jesús haciendo tantos, porque uno al leer los evangelios puede contar, sí, cuántos, pero Juan, cuando termina este evangelio, dice, en el último capítulo, dice que si se hubieran podido registrar cada una de las cosas que Jesús hizo, señales, milagros, hechos, si hubieran podido registrarse, dice Juan, pienso que no cabrían en el mundo los libros que hablaran de aquellas cosas. Por eso la gente lo seguía. La gente lo seguía porque veía que Jesús no era como los demás. Que lo que Jesús hacía, aleluya, era poderoso en Dios. Aunque algunos dudaban, pero como se decía en aquel tiempo, Dios escucha a pecadores porque lo trataron de pecador a Jesús. Entonces, en un momento, en una situación de sanidad, cuando los escribas y los fariseos que seguían a Jesús dentro de la multitud se mezclaban para ver si podían agarrarlo en algo, en algún fallo para acusarle, en un momento vinieron a decir que por Belcebú echaba fuera demonios. Y alguien dijo, ¿y puede Dios respaldar a alguien que no haga el bien o alguien que sea como ustedes dicen? Si Dios no estuviera con él, no podría hacer las cosas. Hace las cosas porque Dios estaba con él. Es que él era Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y las multitudes le seguían. Le seguían. Hay más adelante un relato de unos jóvenes que tenían un amigo lisiado, completamente lisiado, paralítico. Y como no podía llegar a Jesús por sus propios medios, lo cargaron. Lo llevaron en camilla. Y había una gran multitud también en ese momento que no se podía entrar por la casa, por la puerta de la casa, porque toda la gente. ¿Y qué hicieron? Se subieron y le rompieron el techo al dueño de casa para bajar a ese amigo. Y ese hecho no quedó sin resultado. Porque dice la Escritura que viendo Jesús la fe de ellos, no del enfermo, de ellos, de esos amigos que tomaron la decisión de llevar a aquel impedido, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate y sé sano. Esas señales hacia Jesús, por eso las multitudes le seguían. Y claro, aquí hay un hecho importantísimo, parece que la tarde estaba cayendo, vaya a saber, o era mediodía, ya el tiempo de comer, y la multitud estaba, y Jesús
alzó los ojos y vio esa gran multitud y le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Claro, lo dijo para ver cuál era la reacción de Felipe. Y entonces dice la Escritura que lo hizo para probarlo. ¿Sabe que muchas veces Jesús permite ciertas cosas que ocurren para ver cómo nosotros respondemos? Mire, esto es tan interesante, que no lo puedo tratar en estos pocos minutos. Solamente, a veces Jesús permite ciertas cosas para ver cómo nosotros reaccionamos. ¿Cómo reaccionó Felipe? ¿De dónde compraremos? Aleluya. Dice, esa fue la pregunta que le hace Jesús para probarle. ¿Y qué fue la respuesta de Felipe? ¿Qué decidió Felipe? ¿Qué tenía en su mente Felipe? Que ni 200 salarios, porque el denario era el pago de un día de una persona que trabaja, ni 200 salarios diarios, 200 salarios, alcanzarían para comprar pan para tanta gente. Miren, lo dejamos ahí y mañana, viernes, seguiremos. Hoy, jueves, estamos aquí. Quizás Jesús te haga la misma pregunta que le hizo a Felipe. Quizás Jesús me haga en este día la misma pregunta que le hizo a Felipe. ¿Qué voy a contestar? Bueno, lo dejamos ahí. Espero que mañana, el viernes, estemos nuevamente con este buen pasaje de la palabra del Señor. Y termino diciendo que el Señor Adonai te bendiga y te guarde, que el Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia, que el Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti shalom y bendiciones hasta que sobreabunde.